Bien, entonces vamos a hablar sobre el manejo psicológico del adolescente con leucemia, ¿no? Nosotros vemos, pues, pacientes con leucemia linfoblástica aguda, tenemos tipo A, tipo B. El contenido de esta sesión, pues vamos a ver lo que es la atención psicosocial, la importancia en el adolescente con leucemia linfoblástica aguda. Vamos a reconocer factores psicosociales y su impacto en los resultados en salud y la intervención psicológica integral en el adolescente, ¿no? Vamos a trabajar lo que son términos generales de lo que es identidad, madurez emocional, algunos componentes, educación, socialización, que vienen a ser las áreas en donde el adolescente se desenvuelve durante su desarrollo evolutivo regular. Los objetivos de la sesión, bueno, principalmente me gustaría que puedan llevarse lo que es la atención psicológica integral en el paciente adolescente con leucemia y identificar los factores de riesgo psicosociales y de protección que son tan importantes en todo el periodo de tratamiento de nuestros pacientes. Bien, quisiera comenzar, antes de pasar a la primera diapositiva. Quisiera recordar que la OMS define, ¿no?, como salud a un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente a ausencia de lo que son las afecciones o enfermedades. Entonces, esta parte de salud mental, ¿no?, es parte importante del adolescente en su definición de bienestar, de salud. Entonces, para nosotros en el Instituto del Niño de San Borja, gracias al servicio de trasplante de médula, esta parte de salud mental es una parte muy bien recibida, ¿no? Y muy, como me dicen ellos, importante y necesaria como parte de la atención integral de nuestros adolescentes. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos. Vamos a ver la atención psicosocial. La atención psicosocial en el proceso de enfermedad, bueno, psicosocial vamos a ver la parte psicológica, social, espiritual y funcional de los pacientes, ¿no? Ya Trabado lo estaba diciendo en el 2017 que el paciente hematológico pediátrico debe ser reconocido esta atención como un derecho universal, debe ser como la sexta parte de los signos vitales que se tienen que tomar porque debe ser rutinaria y debe medir, ¿no?, el tema del malestar emocional. Esto es parte de la calidad de atención. Entonces, ¿por qué? Porque influye mucho en el día a día del paciente, ¿no? Y afecta cómo va a enfrentar este día, ¿no? Y las dificultades que puedan traer este día, con qué actitud, ¿no? Entonces, vemos que entre los factores protectores y de riesgo que presentan nuestros pacientes, pues el tema de salud física no es lo único que se observa, ¿no es cierto? En el entorno familiar, social, así como en las comunidades, hay factores de protección y de riesgo que van a tener que ver con el individuo, es decir, con este adolescente. ¿Y en qué va a repercutir? Va a repercutir en la adherencia al tratamiento, en la comorbilidad con diagnósticos de salud mental, o sea, venía por una leucemia, pero termina también presentando una ansiedad, un cuadro de depresión, ¿no? También va a tener que ver con los niveles de dolor y malestar, ¿no? Que va a tener que ver con el ajuste, la adaptación a esta enfermedad y con la calidad de vida que perciban. Bien, ¿y cuáles son estos factores protectores y de riesgo? Estos factores se van a organizar en diferentes categorías. Vamos a tener los económicos y de acceso a salud, vamos a tener los sociales y culturales, los personales y familiares y los relacionados con la enfermedad y el tratamiento. ¿Y por qué los vamos a categorizar así? Porque tenemos que tener claro que estas diferentes situaciones van a afectar el tratamiento del menor. Pueden facilitar que el paciente abandone el tratamiento y poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, una vez identificados, pues es importante tenerlos en cuenta
al momento de trabajar con nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, los factores económicos y de salud se refieren básicamente a la posibilidad de dar un diagnóstico oportuno, ¿no? A tener una continuidad en el tratamiento, por lo tanto, una sobrevida, un incremento eh, del estrés y una sensación de malestar también por el hecho de que el paciente pueda estar en una situación económica complicada, ¿no? Los factores económicos van a repercutir en esta capacidad que va a tener la familia de poder adscribirse o acceder, mejor dicho, acceder a lo que es un tratamiento. Bien, nosotros tenemos en el instituto pacientes que en su mayoría vienen de provincias, ¿no? Y no de la provincia de Trujillo, por ejemplo, de la ciudad, sino de la provincia, del distrito, de no sé qué parte que queda a 5 horas, a 8 horas, a 10 horas. Entonces, en las alteraciones en la parte económica por estos gastos que se pueden presentar, van a afectar definitivamente el acceso a la atención en salud, ¿no? Estos traen factores positivos en el sentido de que si yo puedo llegar a atenderme porque conseguí el préstamo, porque tengo un seguro, porque puedo, el hospital me mandó a cierto lugar, bien, tengo el acceso a salud, pero ¿qué hacen los padres? Porque en estos factores protectores y de riesgos también se incluye la familia, ¿qué hacen los padres para poder mantener esto? Porque muchas veces los pacientes vienen con familiares, estos familiares pueden ser un papá, ¿no? O la mamá, y si es el papá, pues cabeza de familia, ¿cómo es que se queda la familia en el lugar original del paciente, ¿no? Por estas razones hay una probabilidad alta de que el tratamiento del menor esté en riesgo porque no hay continuidad. ¿Sí? Los factores socioculturales tienen que ver con, bueno, la raza, la etnia, las costumbres de la familia que están relacionadas con el tema de cáncer, ¿no? El acceso a servicios de salud, el uso, cómo lo ven, la comunicación, el trato de equipo de salud y la adherencia al tratamiento, ¿no? Existen creencias respecto a ello, ¿no? Que promueven actitudes positivas y de confianza y de cuidado en los servicios de salud, porque van a buscar un soporte, ¿no? Una esperanza de vida, que van a ser eficaces, ¿no? Y las otras creencias que van a reforzar actitudes negativas, ¿no? Suspicacias. No, a mí me dijeron que esto era brujería y entonces mejor me voy con el curandero. ¿No? El médico me dice incluso que tengo que salir de aquí, de mi casa, de mi zona y me tengo que ir a otro lado. No, 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 ¿no? Por eso mismo van a ver al personal de salud con recelo, ¿no? Con impotencia, con desesperanza, con desengaño, porque tenemos que tener en cuenta que estas ideas se presentan en nuestra población en general. Entonces, la forma en la que las familias van a afrontar el diagnóstico en los primeros momentos van a sentar las bases para una adaptación del paciente al corto y largo plazo, según Schulman en el 88. Los factores personales y familiares. ¿Cómo afectan estos factores personales y familiares en el tratamiento de nuestros pacientes? Pues el nivel educativo de las familias o de los cuidadores primarios van a ser muy importantes porque van a tener que ver con la comprensión y la asimilación de la información médica que se le da al inicio, ¿no? ¿Qué tanto van a captar de lo que se dice? ¿Y por qué es importante esto? Porque de ahí va a venir la visión que van a tener del tratamiento en todo el proceso, ¿no? Que no es un día, 5 días, una semana, ¿no? La flexibilidad o la rigidez con la que ellos tengan ideas sobre estos conocimientos previos que se tienen sobre el cáncer, por ejemplo. Muchas familias lamentablemente tienen idea de que el cáncer no se cura, entonces si le diagnosticaron, bueno, se va a morir, no me importa si yo me quedo aquí o si hago el tratamiento o si mejor me voy con mis otros hijos, porque igual se va a morir. Entonces, esta
factor, esta característica particular de la familia respecto al nivel educativo, ¿no? Va a repercutir en el tratamiento del menor. A mayor conocimiento, capacitación, la rigidez cognitiva se vuelve flexible, de alguna manera hay mayor capacidad de la persona, no solo para recibir información, sino para contemplar el hecho de que pueda haber un cambio, ¿no? En la toma de decisiones también nuestro nivel educativo va a influir mucho en la toma de decisiones que la familia pueda tener sobre el diagnóstico y el paciente, al igual que la continuidad de tratamiento, ¿no? También va a repercutir los factores personales y familiares en el afrontamiento a estos estresores que se presentan con la enfermedad, que van a ser influenciados en los factores de funcionamiento psicosocial primordial, o sea, el paciente y la familia como estaba anteriormente, y las exigencias previas del manejo en situaciones difíciles, resolución de duelos pasados y demás, ¿no? ¿Qué tanto me recuerda toda esta situación a hechos vividos anteriormente? Y desde ahí yo voy a tener una idea de cómo afrontar esta situación. Como les digo, los factores familiares, personales, que tienen que ver con estas características van de alguna manera, diseñar cómo van a enfrentar las familias este problema de salud, ¿no? Y normalmente, en base a experiencias vividas, muchos de los pacientes que hemos tenido agradecen el poder haber llegado a una institución de salud porque ya había fallecido anteriormente algún familiar del núcleo cercano, como madre, padre, hermanos, ¿no? Después tíos, ¿no? Los abuelitos. Entonces, estaban con la idea de que esto mismo podía pasarle a sus hijos, porque no había una alternativa. La dinámica familiar va a influir positiva o negativamente en la organización del cuidado, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la familia, pues no solamente es el cuidador principal y el paciente, ¿no? La familia tiene que ver con todas aquellas personas que constituían su hogar desde el diagnóstico. Eso quiere decir que desde la casa, y si vivía en una familia con 6 hermanos, además con los tíos y con los abuelos, ¿no? Toda esta familia, toda la organización familiar debe cambiar porque van a faltar integrantes, y cómo estos integrantes y sus roles van a afectar en el desempeño de la familia de manera regular, ¿no? Y por eso, pues, van a haber presencia de conflictos, problemas de comunicación, que van a resultar riesgos a la adaptación. También van a haber, dependiendo del tipo de familia, mayor grado de cohesión o soporte social, y esto se va a asociar a un mejor funcionamiento psicosocial y disminución de la angustia, tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Las familias que comparten información sobre la enfermedad y practican comunicación transparente, es decir, pueden comentar las cosas que suceden durante el tratamiento, ¿no? Tienden a tener mejores resultados de adaptación psicosocial y bienestar. Muchas de las familias que vemos a veces nos comentan, bueno, yo solita tengo que escuchar lo que me dice el médico y a nadie le puedo contar en mi familia porque se van a poner mal por lo que me dicen. Y vemos a un cuidador estresado, con poca tolerancia, ¿no? Que pone en riesgo la adaptación del adolescente durante el tratamiento, ¿no? Los factores de enfermedad y tratamiento, ¿no? Y vamos a ver, ya Kurtz lo estaba mencionando, con procesos de enfermedad y tratamiento, con mayores secuelas a nivel neurológico, físico y emocional, se asocian a mayor estrés y malestar. Y las estancias hospitalarias largas y aislamientos también se asocian a mayor estrés, ¿no? Y eso tiene que ver con separación de padres, restricción de espacios sociales y aprendizaje, todos aquellos partes del tratamiento de nuestros pacientes oncológicos, ¿no? El equipo multidisciplinario. En el instituto nosotros trabajamos en el servicio con multidisciplina, ¿no? Que viene a ser el médico hematólogo, está el personal de enfermería, el personal de salud mental, que consta de un psicólogo y psiquiatra, trabajo social, tenemos un nutricionista, los médicos interconsultantes, además de los laboratorios y las farmacias, ¿no?
todo este equipo multidisciplinario es importante porque aporta cada área al objetivo que tenemos en común, que es el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Vamos a tener apoyo, ¿no? En las diferentes disciplinas porque la información que nos facilitan nos ayuda a guiar y a ajustar la intervención. Esto va a devenir en la calidad de la atención de nuestros pacientes, el bienestar que ellos presentan y por lo tanto va a haber una mejor acogida, ¿no? De las especialidades y del tratamiento per se. No va a haber, digamos que, una dificultad en la adaptación sobre el tratamiento en cuanto, por ejemplo, a la estancia hospitalaria, si estamos hablando del mismo idioma y de diferentes áreas estamos abordando ello, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en cuanto al adolescente, nosotros tenemos que tener en cuenta que es una persona que está en desarrollo y como está en desarrollo, está construyendo, en este caso, su identidad, porque así como los niños, los adolescentes, que son etapas de vida, ya el adulto lo tiene más o menos claro. En esta etapa primaria, ellos van desarrollando su identidad y cómo la van construyendo a través de sus vivencias. Cuando estamos hablando de un paciente en tratamiento, tenemos que recordar que el entorno en el que se va a desenvolver no va a ser el entorno habitual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría de identidad de Greenberg, esta se construye no solo del mundo interno del individuo, sino también de una serie de factores sociales y económicos que pueden obrar en el sentido de facilitarla o obstaculizarla, ¿no? También señala que hay tres tipos de vínculo de conformación: el integral, el de integración temporal, el de integración espacial y el de integración social, ¿no? Estos vínculos comprenden, por ejemplo, el espacial, es la manera en que el individuo se va a percibir a sí mismo en cuanto a su apariencia física y a la aceptación o rechazo que se tiene en sí mismo. Si estamos hablando de pacientes en proceso de tratamiento por leucemia, esta parte es súper importante porque van a tener que adaptarse al cambio físico, definitivamente hay un cambio físico, ¿no? La alopecia, la caída de cabello, ¿no? Vamos a tener cambios en la textura y tonalidad de la piel. Además que por los diferentes procedimientos, pues hay cicatrices en el cuerpo que antes no tenían y que un niño regular, un adolescente regular no la presenta. En cuanto al vínculo de integración temporal, lo que nos menciona es que el individuo va a atravesar por diferentes etapas, pues va a enfrentarse a diferentes crisis que le van a ayudar a construir la identidad propia. En un ambiente como la hospitalización, donde no interactúa con nadie, estas crisis de la edad no se van a presentar de manera regular, ¿no? No es el primer día de clase y entonces, cómo hago el amigo, la chica que me gusta o el chico que me gusta y cómo, no sé, encuentro a mi mejor amiga. Todas estas cosas se van a detener en el momento en que el paciente ingresa a tratamiento, ¿no? Y el vínculo de integración social, pues observa la identidad no solo desde una cuestión personal, sino también a partir de lo social, de la cultura, de los valores, ¿no? Esto quiere decir que se va a nutrir del contexto en el que vive, ¿no? Por lo que desarrollar habilidades sociales y emocionales fomentan una mejor consolidación de las relaciones interpersonales en pro del fortalecimiento de habilidades intra e interpersonales, y esto es básico para el adolescente. Entonces ya vemos que nuestros adolescentes van a tener dificultades en esta área de construcción de identidad y todo lo que suceda durante la hospitalización, como les mencionaba, aquellos pequeños cambios, para ellos van a ser enormes cambios, ¿no? Y entonces a veces no se entiende por qué, sí, todo el mundo sabe que el paciente adolescente se le cae el cabello, pues no, ya, entonces ya, ¿por qué te haces tanto drama de que se te va a crecer? O sea, ya, no, no es tanto, pero sí es tanto para ellos, porque es parte de su construcción. Esto no pasaba.
Y muchas de las personas de la edad que conocen tampoco les pasa. ¿Cómo construir su identidad desde esta nueva situación? Y que lo vean normal, ¿no? Entonces, el desarrollo de habilidades de tipo emocional van a ayudar a reducir niveles de violencia, agresión, tanto en ámbitos familiares, sociales como escolares, ¿no? Estas habilidades sociales cobran gran importancia en el desarrollo del adolescente, sobre todo en la habilidad comunicacional, pues va a intervenir en situaciones como las resoluciones de conflictos, el reconocimiento de diferentes tipos de comunicación, como hablar con los padres, cómo hablar con los padres, cómo hablar con los profesores, ¿no? Que son figuras de autoridad, y favorece su crecimiento emocional. Entonces, todas estas cosas, nuestros adolescentes internados se las están perdiendo, pero en realidad no se las están perdiendo, porque igual las pasan, pero ya no es el profesor del colegio o la tutora, es el médico tratante, el médico consultante, la trabajadora social, la psicóloga, ¿no? Lo que no tienen es este backup, esta nutrición de la parte social en cuanto a cantidad de personas de la edad que están pasando por lo mismo y con quien pueden compartir. Porque nuestros pacientes, como mencionábamos anteriormente, se encuentran aislados, ¿no? Por lo tanto, los estresores aumentan. Entonces, la existencia del adolescente en su regular no debe encasillarse solamente a un actor social, sino también debe ser visto como un sujeto individual que necesita reconocimiento de sí mismo, teniendo en cuenta sus habilidades, necesidades y fortalezas. Hay que recordar que una visión integral del proceso de identidad incluye elementos biológicos, sociales y psicológicos, los cuales llegan a un punto de afianzamiento importante y que se cimentan como una estructura, la cual permitirá al individuo, en decir, a nuestro adolescente, asumir la adultez con un repertorio más complejo y más completo de comportamientos, pensamientos y actitudes. ¿Y a qué voy con esto? Obviamente ustedes son adultos y lo pueden vivir desde su experiencia, ¿no? Ustedes hacen las cosas que aprendieron en la primera etapa, que era la infancia y después la adolescencia. No, a veces cuesta hacer algo nuevo porque eso no lo aprendí en ese momento. Pero sí, no, yo aprendo cosas todos los días. Por supuesto que aprendemos cosas todos los días. Pero nuestros comportamientos, nuestro repertorio básico conductual, ya se aprendió. Y no se modifica si no hay una necesidad. Por eso mismo es importante esta parte, ¿no? Porque va a facilitar que nuestro adolescente pueda mejorar no solamente el tema del pensamiento en referencia a su enfermedad, sino del comportamiento, que es la acción, y va a tomar responsabilidad por su tratamiento. Ya no va a depender de la familia, porque hay que recordar que pues tenemos pacientes adolescentes internados de 11 años, 12 años, 13 años, ok, pero también vienen pacientes de 17 y 18 años que van a tener que asumir un rol activo cuando tengan 19 y 20 años y no se puedan internar en un instituto, pero que van a tener que seguir un tratamiento, ¿no? ¿Cómo vemos la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen en el adolescente? Que es una parte muy importante de lo que es la madurez emocional. Bueno, esta madurez emocional es la capacidad de enfrentar de manera satisfactoria los retos cotidianos de nuestra vida, ¿no? Problemas todos tenemos, de diferente índole, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y acá hay unos ejemplos como la amistad, la familia, el amor. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que las emociones van facilitando acciones. ¿Para qué? Para resolver conflictos, los problemas que puedan presentarse, ¿no? Y para eso necesitamos desarrollar un buen autoconcepto que va ligado a una buena autoestima, que va ligado a una buena autoimagen. Es como una triada, ¿no? Yo normalmente lo trabajo así.
porque no hay un buen autoconcepto con una mala autoestima, ni una buena autoestima, ya que todo va sumando, todo va jalando, ¿no? Porque el autoconcepto, como vamos a ver, es la interpretación de nuestras emociones, de nuestras conductas, de las definiciones que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y vamos a compararlas con las del otro. O si es similar, si no, para tener ¿qué? Para tener a alguien más que me valide, a alguien más que comparta conmigo, o sea, un amigo. Y si yo tengo un buen autoconcepto, una buena idea de mí, entonces, pues, lo siguiente, que será la autoimagen, va a tener que ser positiva, ¿no? Porque veo mi persona, y esto no solamente va a incluir lo que es la descripción física, sino también mis roles sociales, mis rasgos personales. Y esto no necesariamente va a ser, pues, un reflejo de la realidad, sino lo que yo creo, ¿no? Va a tener que ver con la influencia de los padres, lo que me dicen, o de mis amigos, ¿no? O del medio donde yo estoy, sea social, escolar, ¿no? Y si yo tengo una buena autoimagen, ¿cómo será mi estima, mi autoestima? Porque esta va a ser en referencia a nuestra validez, a nuestro valor, a nuestro gusto, o sea, que nos gustamos, nos agradamos, nos aceptamos como somos, ¿no? Y esto puede ser, bueno, ya sabemos que puede ser positivo cuando yo tengo confianza en mí, ¿no? Cuando me acepto, cuando creo que puedo lograr cosas. Y también puede ser negativa, ¿no? En la falta de confianza, inseguridad, eh, parecer una persona distinta a la que soy y que no va a ser reconocida o validada, ¿no? Y esto va a tener que ver con otras emociones e ideas, porque no voy a poder llegar a lo que los demás esperan de mí. En cuanto a la educación, que también es un proceso importante por el que pasan nuestros pacientes, ¿no? Es importante tener un contacto con el centro educativo, pues la educación es una parte natural y del desarrollo de nuestros adolescentes. Son actividades cotidianas, ¿no? Donde en la educación vamos a ver que es como el laboratorio de la adultez. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es donde se experimentan la mayor cantidad de cosas, ¿no? Cómo hablar con extraños, cómo tener amigos, cómo contar secretos, cómo hacer un grupo, cómo moverme en ese grupo, cómo hablar con la autoridad, cómo poder presentarme a mí mismo en un contexto diferente, formal, informal. Entonces, toda esta práctica ya no la vamos a tener en el momento del tratamiento, ¿no? Y es importante mantener un contacto, sí, porque tenemos que tener una referencia de cómo este adolescente estaba antes del tratamiento, ya que él no comienza su vida ingresando al hospital, ¿no? Si tenemos una dificultad en esta parte, vamos a poderla evidenciar de repente con conductas o pensamientos durante el tratamiento. Y estos pueden afectar la aceptación del mismo, ¿no? Entonces, también si es que el adolescente, por ejemplo, tenía eh, una buena opinión del colegio y de las actividades educativas, nos va a servir como un reforzador, nos va a servir para poderle ayudar a adaptarse dándole actividades que conocen y que le agradan hacer, algo de normalidad en su vida de tratamiento, ¿no? En su hospitalización. Es importante brindar espacios a la familia, ¿no? Para que podamos saber también cómo es que ellos ven la situación y cómo ellos reconocen a su hijo o hija en esta nueva etapa, ¿no? Y qué es lo que ellos consideran sobre esto, porque
muchas veces los padres cuidadores, en cuanto a esta etapa de vida eh, cerca a la adultez, ya están pensando en que si dejan de estudiar o cortan la educación, están cortando su futuro. Entonces, yo he tenido pacientes que me decían, pero si no estudia, ¿cómo va a terminar la secundaria? Y entonces, ¿cómo va a trabajar y cómo va a estudiar la universidad? Y les exigían a los chicos, ¿no? No, tienes que ponerte a estudiar. No, y tienes que hacer esto. No, no, y tienes que hacer esto otro. No, no, tenemos que hacer la tarea de tal. Cuando los chicos en esos momentos pues estaban pasando por quimioterapia, y no podían ni siquiera comer con tranquilidad. Entonces, el apoyo familiar es súper importante y saber lo que ellos piensan de esta situación con respecto a la educación nos va a ayudar mucho a abordar el tema. ¿No? Es importante consultar, como les mencionaba, con el paciente y la familia, cómo se está adaptando en el retorno a esta actividad, porque podemos, bueno, nuestra experiencia en el instituto hemos podido retomar actividades de educación con nuestros pacientes, ¿no? De manera virtual. Entonces, a veces les cuesta un poco, pero si es una, digamos, con una experiencia en la parte educativa positiva, lo hacen con más empeño, aunque a veces les cuesta un poco adaptarse por la falta de costumbre a la actividad, ¿no? Bien, en el otro caso, nosotros sí tenemos que tener en cuenta que es parte del desarrollo de la edad y mientras podamos mantener actividades como parte de su desarrollo evolutivo, es importante mantenerlas. Si estamos observando de repente algunas dificultades en el desarrollo de estas actividades a nivel cognitivo, ¿no? Por ejemplo, es importante derivarlo ya cuando pueda estar de alta para hacer un seguimiento. Sabemos que las quimioterapias a largo plazo afectan la parte, el área cognitiva de nuestros pacientes. Mientras más jóvenes reciban quimioterapia, más complicado va a ser la secuela, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, porque cuando retome la escolaridad, terminando el tratamiento, pues sí, ¿no? Va a tener que buscar la ayuda necesaria para no tener dificultades en cuanto a su aceptación. A veces los chicos piensan que lamentablemente pues han tenido un problema de retardo o algo les ha pasado durante el trasplante y no pueden recuperarse, ¿no? Debe tener un adolescente en consulta que después del tratamiento de trasplante y ya al año, 2 años que pudo regresar al colegio, me decía, no, es que también creo que algo ha habido y tengo retraso porque no entiendo nada, no sé cómo estoy pasando de año, porque ya la mamá había hablado con el director y le estaban facilitando, ¿no? Esta parte, entonces simplemente era el hecho de que, bueno, como no había tenido 2 años de educación, obviamente había cosas que no comprendían, ¿no? Pero ya su forma de verlo y de interpretarlo era al lado negativo y que era carente. Ella tenía carencias y no podía solucionarlas y como eran cosas que ella no podía controlar, entonces lo dejaba de lado, ¿no? Y pensaba ya no ir al colegio y pues ya no terminar la secundaria, pese a que inicialmente era algo que le gustaba mucho hacer. La socialización en el adolescente. Entonces, más allá de lo que se cree en cuanto a la socialización, las redes sociales o las redes de soporte se tratan de grupos de personas que brindan soporte. No se trata del WhatsApp, del Facebook, del Snapchat, del Instagram. No, las redes de soporte social son personas que van a brindar este acompañamiento y cuidado cuando los padres no puedan, o además de la atención de los padres, ¿no? Y van a desarrollar una relación de soporte en el adolescente y en el niño que les brinda confianza. Estos se conocen como recursos ambientales. Principalmente se consideran en las redes de soporte social dependiendo de la familia extendida, las amistades, la comunidad, ¿no? Incluyendo también a veces el área laboral.
Las redes de soporte van a afianzar los recursos personales de los adolescentes, como son la autoestima, la capacidad cognitiva, las habilidades generales de resolución de problemas, el estado de salud y la capacidad funcional de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las redes de soporte social importantes? Para nosotros, las familiares, porque están más próximas a nuestro paciente, las escolares, la del grupo de pares, la de la comunidad y del entorno de salud, porque nosotros nos convertimos en una red de soporte, no solo a nivel médico, ¿no? Porque tienes que venir a curarte, tu tratamiento, tu control, sino como una red de referencia, como un soporte social de referencia en donde el paciente va a crecer, ¿no? Va a desarrollarse. Entonces, es importante siempre indagar y evaluar la adaptación del menor a los cambios, ¿no? Y si se observa alguna alteración que nos llame la atención o que dentro de su desarrollo no sea la más adecuada, pues se necesita informar al área correspondiente para que pueda trabajar en él. ¿Bien? Entonces, hemos hablado un poco sobre este desarrollo del adolescente en las áreas de eh, construcción de identidad, emociones, educación, socialización. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hemos visto también factores protectores y de riesgo. Quisiera saber si es que ustedes tienen alguna consulta o estas las dejamos para el final. No sé, ¿qué me dicen? Puede A ser ver, para el final. Hay preguntas. así, acá hay una pregunta. ¿Hay casos de depresión que lleguen a finales fatales? A ver, sí hay casos de depresión, no hemos visto pacientes que se suiciden. Hemos visto pacientes que sí han hecho el proceso de duelo y han aceptado su final, ¿no? Que es muy diferente. Pero felizmente, bueno, en el tiempo que yo tengo con nuestros pacientes, pues no hemos visto esto, pero sí hay casos de depresión que se tienen que tomar en cuenta. Muchas veces algunos profesionales ven al paciente triste y dicen, ah, es normal porque esté triste, porque no está en su casa, qué sé yo. Pero esta tristeza nos puede estar hablando de otra cosa y no necesariamente de parte del normal o común, ah, está triste porque no está en su casa. Por eso todas estas cosas que nosotros podamos evidenciar siempre es importante comentarlas. Sí tenemos escuela de padres, trabajamos con los padres en cuanto a las diferentes multidisciplinas para que puedan tener ellos también información, ya que la información es básica, es crucial, para que vayan comprendiendo y adaptándose a la nueva situación, ¿no? Nos encantaría que todos los padres de los pacientes puedan asistir. Ahora hemos conseguido que los pacientes cuidadores, ¿no? Que los cuidadores principales de nuestros pacientes, perdón, puedan asistir y ayuda mucho al soporte que se le da al paciente y también a la misma adaptación de los padres a la hospitalización, porque siempre menciono, no solo los pacientes están hospitalizados también los padres. La diferencia está en que los padres pueden salir porque tienen que salir a comer, tienen que salir a bañarse, y los pacientes, pero los dos están hospitalizados. A los dos se les priva de la familia, ¿no? A los dos se les limita la salida a la calle y hacer una vida regular. A los dos. ¿Alguna otra pregunta? Mm, la verdad es que no veo. Perdón. Mm, no. Tenía por aquí el icono y ya no lo veo. Bueno, si no, me avisan cualquier otra pregunta. A ver, entonces, ya acá. Sí, ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla?
¿sí? Sí se ve, doctora. Ya, gracias. Porque, pues, ¿cómo ver eso? Bueno, bueno, yo no veo nada. Ojo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No veo mi pantalla. Y ahora sí. Listo. Ok. Entonces, la intervención en el adolescente con luces, ¿no? Esta imagen para mí es importante porque, pues, este es un adolescente común y corriente, ¿no? Pero ya no es la misma persona que cuando ingresó al instituto o al hospital o al tratamiento, en cualquier lugar que sea, ¿no? Las preguntas que normalmente se hacen los adolescentes es esta, ¿no? De, ¿quién soy? Porque ya no soy aquella adolescente con esta característica de acá o con la posibilidad de hacer esta actividad de acá, ¿no? Y siempre está la duda de qué voy a hacer ahora, ¿no? Lo más básico, podré estudiar. Y esto viene acompañado, como les mencionaba, de la presión familiar muchas veces. La otra que es muy común es, puedo estar con mis amigos, los volveré a ver, podré compartir con ellos nuevamente. Una de las historias que me recuerdan en este momento es una paciente de 15, 16 años que ingresó para el tratamiento justo en su último año en secundaria. Por lo que obviamente ustedes comprenden, no pudo terminar la secundaria con su grupo y tampoco se graduó. Todas las ideas, todas las fantasías que tenía respecto al viaje de promoción, respecto a la fiesta de promoción, todo esto pues quedó truncado, ¿no? Y fue lo que más le costó superar, no tanto el no ver a la familia, no estar con sus hermanos, no, fue esta parte social la que más le costó, porque era la que había esperado durante todos los años de secundaria y primaria. Y la otra pregunta muy común que se hacen los pacientes durante el tratamiento es si es que tendrán un futuro o recaerán, ¿no? Muchos de ellos piensan que nunca van a salir del tratamiento. Entonces, para esta situación está justamente el abordaje de salud mental, ¿no? Ya tenemos claros que hay trastornos conductuales, eh, y estos van a deberse al medio en el que se encuentre el adolescente, ¿no? Ya decía Herbert en el 83 que estos trastornos de conducta son productos de estrategias que el sujeto va a elaborar ante un medio hostil, ¿no? Por lo tanto, va a resaltar la significación de la influencia del medio externo en la determinación del trastorno, independientemente que existan factores internos o predisponentes. Nosotros consideramos todos aquellos eh, problemas de conducta como parte de la adaptación. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de un medio hostil y se considera un medio hostil a la hospitalización, porque no es el medio natural en el que se encuentra un niño o una adolescente. Y la hospitalización, ¿qué es la hospitalización? Esta, pues, representa para el sujeto un incremento en su vulnerabilidad, ¿no? Al tiempo que también se da la presencia de gran cantidad de estímulos estresantes, incluso amenazantes para la integridad física. Ya no lo decía Serras en el 2012, porque es un lugar en donde yo no me siento seguro. Vienen a todas horas, me abren la puerta, me la cierran, me ponen algo que yo no sé qué es, a veces me sacan sangre y no me preguntan, a veces sí. A veces está mi mamá o mi papá conmigo, a veces no. Me van a bajar a otro lugar donde yo no sé qué me van a hacer, ¿no? Entonces, definitivamente
los pacientes en estas situaciones van a presentar alteraciones emocionales y conductuales. Entonces, ¿cuáles son estas? Pues las situaciones médicas van a alterar el grado de adaptación psicológica global que tengan ante los síntomas que se van a producir por la enfermedad. ¿Cuáles van a ser los más comunes? El dolor, las náuseas, los vómitos, como ustedes saben muy bien, la alteración de la imagen corporal, como lo hablábamos ahora, la reducción de movilidad y cualquier otra situación gracias al tratamiento que pueda presentarse. ¿Por qué? Porque los tratamientos muchas veces son invasivos, ¿no? También hay reacciones de los familiares, muchas veces tenemos a los padres que acompañan, que, como hablábamos inicialmente, los factores protectores y de riesgo, ¿no? El nivel educativo. Entonces no comprenden que le tienen que sacar sangre y que para eso le tienen que pinchar, entonces llora el paciente y llora el familiar. O dicen, no, no, ya le pincharon el día de hoy 2 veces, ya no le pinchen más. Estas reacciones también favorecen las alteraciones emocionales de nuestros pacientes. ¿No? Ya no hay alteración, no hay, perdón, ya no hay relaciones sociales. Muchos de los pacientes que ingresan al tratamiento cortan con el círculo de amistades o de relaciones sociales que tengan al exterior del hospital. Incluso con la familia ya no tienen. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros, ya que han cambiado tanto que no se reconocen, por eso que la identidad es tan importante. Me va a ver y ya no va a verme como antes, porque ya no soy el de antes, porque qué vergüenza que me vean sin cabello, o porque tengo esta marca de acá, o mira, mi piel se está descamando y parezco un monstruo, me lo han dicho. ¿Mm? También, obviamente, el deterioro del progreso escolar genera en todo esto, pues, un gran malestar emocional que va a dificultar la adaptación psicosocial. El proceso de la enfermedad que trae consigo, pues, muchas dosis de dolor emocional y disminución de la capacidad vital, ¿no? El malestar físico y el malestar emocional por la larga estancia hospitalaria, el tratamiento. Y bueno, hay actitudes tanto positivas como negativas dependiendo del contexto, pero estas son respuestas naturales ante la pérdida de la salud a la que nosotros le vamos a llamar duelo, porque sí, los chicos pasan por una etapa de duelo. Bien, entonces, ¿dónde es que actúa psicología o salud mental? Nosotros estamos encaminados, ¿no? Nuestro objetivo es reforzar y aumentar esta sensación de control en ellos y ayudarle a darle mayor autocontrol para resolver problemas. Por eso mismo que hablábamos de qué? De la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto. Sin esto no tenemos control. Sin esto nos percibimos siempre vulnerables. Entonces, saber cómo ingresan, saber qué creen de ellos mismos y cómo se perciben en relación a ellos mismos y al entorno, es importante para fortalecer. Porque si no hay, ¿cómo fortalecer? Si no hay una idea positiva de mí, ¿qué voy a fortalecer? La negativa. ¿Cómo los hago dueños de sí mismos si dentro de ellos lo único que hay es, pues, dolor, dudas, ideas de que no van a ser lo suficientemente buenos o no son capaces, o si esto les pasa por ser malas personas, ¿no? Y esto está en relación a qué? A promover estilos de afronte adecuados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver lo que estábamos mencionando, la parte emocional, la parte cognitiva y la parte conductual, que abordados, dándoles espacio para poder ser trabajados, van a poder hacer frente de una manera adaptativa a esta situación de salud que van a presentar. ¿No? Los adolescentes en la fase de tratamiento expresan que no es fácil afrontar todos los cambios y temores que viven, ¿no? Sin embargo, muchos de los casos le otorgan a esta experiencia un significado de transformación y crecimiento personal.
pero de forma paralela experimentan miedos, preocupaciones, temores, incertidumbres, ¿no? Además de enfrentarse a representaciones sociales de esta patología, lo que hablábamos, ¿no? Cómo los ven los demás, que no tiene cabello, el que no, está muy delgadito, no creció mucho, tiene una piel de tono diferente, ¿no? Entonces, este proceso dificulta, ¿qué cosa? El desarrollo de una imagen y una autoestima adecuada. El establecimiento de una identidad a través de la socialización, porque es ahí donde se consolida la identidad, ¿no? Y la formación de una identidad sexual. Oye, no soy, no me parezco a este, no me parezco a este, ¿qué soy? Sé que ahora toda esta parte está bastante amplia, pero de todas maneras es natural en nosotros los seres humanos formarnos una identidad, ¿no? Y las referencias van a ser las que construyen nuestra sociedad. Si no me parezco a estas, entonces, ¿qué soy? Como hablábamos, las alteraciones en la imagen corporal, pues estas pueden producir vergüenza, depresión, ansiedad, dificultades en las relaciones sexuales, sentimientos de soledad, temor a no ser queridos, aceptados. Y las relaciones sexuales ya sabemos que son relaciones entre personas, ¿no? De diferentes. Entonces, todos estos cambios que produce el tratamiento se van a ver en mayor o menor medida durante las consultas, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes pueden entrar a ver a un paciente y el paciente les dice, ah, todo está bien, todo está bien. Perdón, un momento. Perdón. Ya. Este, les estaba comentando, bueno, ¿no? Ustedes lo ven tranquilo y, y y les dice que sí a todo, que está normal. Y yo me pregunto si un adolescente que está bien, que está normal, es una persona que se sienta y mira y dice que sí a todo. Y que no expresa emociones. Y que habla de una manera monótona. Y que no se relaciona con su entorno. De repente para la parte práctica, que mi paciente me diga, ah, sí, todo normal, todo está bien, todo ya, sí, ah, ya, bueno, yo al toque entro, salgo y ya estoy, ¿no? Pero eso nos está diciendo todo lo contrario, lo que el adolescente nos está afirmando en el lugar, ¿no? Entonces, importante tomar atención a estas respuestas no verbales que también se encuentran en la comunicación. Las alteraciones conductuales, que hayamos hablado de que existen, ¿no? Que hay y se presentan. Las comunes, producto del tratamiento, la alteración en la ingesta de alimentos, ¿no? Y a veces uno menciona y dice, ah, no, bueno, está comiendo, pucha, entonces algo le pasa, ¿no? Está malo, ¿qué sucede? Hay que ver eso, ¿no? Y entendemos que es parte del tratamiento porque está en ese momento con quimioterapia. Entonces uno dice, ah, ya, bueno, como está con quimioterapias, ya se entiende, hay que dejarlo pasar. Y ya una nueva situación, un nuevo momento, igual, ¿no? Ah, ya, bueno, está con el tratamiento y ya. Y es cierto que las quimioterapias van a traer consigo, pues, esta dificultad para comer, ¿no? Poco apetito y demás, porque sabemos que son sus efectos secundarios, pero no toda
alteración en la ingesta de alimentos tiene que ver con el tratamiento médico. Hay pacientes que voluntariamente durante el tratamiento dejan de comer porque se ven de una manera diferente, no hay una alteración de la imagen corporal a nivel de autoimagen. Hemos tenido pacientes que han tenido problemas no diagnosticados de anorexia, pero sí han tenido, digamos que alguna sintomatología, ¿no? Y cuál era la alerta, no era que dejaba de comer, sino que te decía que si comía engordaba, que se veía gorda y que se veía diferente a las demás niñas de su edad que eran mucho más delgadas que él, cuando ya había perdido bastante peso producto del tratamiento. Entonces, todas esas alteraciones no se pueden tomar como a la ligera, ¿no? Tenemos que contextualizarlo. Igual que la alteración en el patrón del sueño, ¿no? Bueno, es normal que un chico que no esté en su casa no duerma bien, o sí, bueno, que tuvo que levantarse a tal hora para tomar un medicamento, sí, sí, pero de pronto no duerme 3 días seguidos. Ah, lo que pasa es que está con el celular, pues, ¿no? Está sin familiar y con el celular y juega y bueno, y por eso. Pero mm, cuando conversas con el adolescente, en realidad, pues, de repente tiene miedo a dormir, ¿no? O no le da sueño porque se comienza a poner a pensar en las cosas que está dejando de hacer por estar ahí. O a la angustia de no ver a la familia. Algunos te dicen, ¿y si me duermo y me muero? Que he tenido pacientes que me han mencionado eso, ¿no? Y que es más, en el momento en que estaban con el celular, no estaban jugando con el celular, estaban buscando información sobre esas situaciones en el internet, ¿no? Que cuando estás con tratamiento si te mueres, que si no te mueres, que qué pasa si te mueres. ¿Por qué? Porque la idea que circunda, ¿no? Al momento no es que si te duermes te mueres, sino que estás en un tratamiento médico, te vas a morir, voy a vivir, este tratamiento me va a funcionar y tengo miedo de morirme. Y es importante, ¿no? Tomarnos el tiempo para poder hablar de repente de estas cosas o si vemos algunas reacciones en nuestros pacientes, ahondar un poquito más, ¿no? Si no podemos, por diferentes situaciones, recomendar que la multidisciplina lo haga. Incrementan la impulsividad, se vuelven poco tolerantes, hay actitud negativista y agresiva, hay inactividad física, ¿no? Y pasan más tiempos echados en la cama, no necesariamente porque estén con la vía, o porque tengan el catéter, ¿no? O porque les estén poniendo la quimioterapia. Entonces, en la intervención psicológica en el adolescente, ¿no? Durante este proceso. Pues, ¿qué requerimos que tenga, que realicen nuestros profesionales en salud mental? ¿No? El proceso de aceptación y diagnóstico al tratamiento. Es importante que esta atención aborde este tema, ¿no? Que descarte, evalúe, identifique, pesquise, guíe, se percate de la presencia de problemas de alteraciones emocionales, ¿no? De igual manera, vamos a ver diferentes cambios y dificultades en el paciente, ¿no? Como ya habíamos hablado, los factores de riesgo y de protección, y estos factores van a influir, ¿no? En cómo van a tomar este tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si por ahí me hablan de que la mamá no puede venir porque no tiene dinero, es un estresor. Por ahí si me dicen, bueno, ¿y puedo seguir estudiando o no voy a poder seguir estudiando? Para ver qué significa para ti el dejar de estudiar en este momento. ¿Qué podría pasar si dejamos este tiempo sin estudiar?
porque puede ser un estresor más a través del nivel familiar o del mismo. De repente es un medio en el cual él se autovalida y está perdiendo. ¿Sí? No, me va a crecer el cabello, ya no me va a crecer. Tenía un adolescente que tenía el cabello muy largo cuando ingresó y lo perdió. Y era una de las razones por las cuales no se conectaba ni con la familia, ¿no? Ella tenía unos 16 años más o menos. Entonces, y cuando o sea, le decían, ah, no, si crees, no, no creía, porque no podía creer, no podía entender, no podía aceptar que su cabello tan largo haya caído de pronto y cómo es que iba a crecer así si toda su vida había tenido el cabello largo. O sea, ella decía, no, 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 no va a pasar, ¿no? Me están mintiendo y eso era parte de su identidad, pues. Y obviamente afectaba su autoestima. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas áreas para trabajar, porque el adolescente enfermo no solo se va a preocupar por su estado de salud, sino también por los cambios del desarrollo de su vida y el de la familia. Y la opinión de la familia aquí tiene mucha importancia porque van a ser los que estén con él mañana, tarde, noche, todos los días, hasta el alta, ¿no? Hospitalaria, pero no el alta médica. Entonces, en el momento que requiera regresar para tratamiento, va a estar con un familiar, ¿no? A veces, pues hay familias que no tienen otro familiar y que el familiar no es el más idóneo. Por lo mismo, es importante que pueda este familiar tener el acompañamiento de psicología para orientarlo en justamente cómo acompañar a este adolescente viendo sus necesidades y ayudando a que los factores de riesgo se conviertan en protectores. Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar de acompañamiento, acompañar a lo largo del proceso del tratamiento, mantener una actitud respetuosa. Y esta actitud respetuosa no se trata de, ah, ya, señor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, se trata de, al momento de escuchar, ¿no? De repente, las dudas que pueda tener tanto el paciente como el familiar, desde sus creencias, ¿no? Señorita, y cuando salga, ¿le puedo dar caldito de cuy, así, porque me han dicho que es bueno para la sangre, así, que ya no esté con tanto transfusiones? Entonces uno no se va a reír, va a decir, ay señora, por favor, ¿no? Entonces uno sabe que su niño es anémico y va a tener que, no sé, pues, hacerse transfusiones semanales, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, digan, voy a rezarle a tal santito para que esté mejor, ¿no? Porque son creencias, son ideas, son costumbres de las personas con las que llega el adolescente con esta enfermedad, parte de su idiosincrasia. Entonces, necesitamos escuchar, ¿no? Y el escuchar también tiene que ver con aceptar que las personas no son iguales y respetar las ideas de cada uno. Sí es importante que no confundamos el respetar con el callar. Si hay algo que no está bien, si hay algo que no nos parece o que nos gustaría que no sé, nos expliquen de mejor manera, pues decirlo, ¿no? Ah, señora, ¿a qué se refiere con esto que usted le da, no? Ah, ok. O no, mire, me parece, yo le entiendo, señora, y claro, de repente en mi casa lo hacían así, pero mire, aquí se ha evidenciado, ¿no? Que esto que se está haciendo no está ayudando a la mejora del paciente, no está ayudando a la mejora de, no sé, de Luis, de Juana. Y podemos hablar desde el respeto, eh, pero sí es importante tener en cuenta que la idea de cada familiar respecto a su paciente, respecto a su familiar, respecto a su hijo, a su hija, respecto al tratamiento, eh, no necesariamente va a ser la nuestra. El ser sincero
no es lo mismo a decir las cosas sin filtro, ¿no? Es decir, yo puedo decirle, bueno, sí, no te vas a quedar 3 semanas, te vas a quedar pues 3 semanas, ¿no? Te vas a quedar un mes. A decirle, bueno, te vas a quedar hasta que termine el tratamiento. El tratamiento más o menos puede estar este, programado para 1 semana, o 2 semanas, o 3 semanas. Pero tenemos que ver cómo responde. O mira, si esta herida, no es nada, es una heridita chiquita, ¿no? Mira, vamos a hacer un estudio de esta herida, y con los resultados conversamos, ¿no? No crear falsas expectativas. No, sí, de esto no, cicatriz, no pasa nada, ¿eh? Este de acá, este catéter o eso que te han puesto, no te deja nada, ¿no? Ya no me deja nada, pero sí, o sea, normalmente se ven pues cicatrices que no mejoran con el tiempo. Entonces, el poder hablar desde nuestras expectativas es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos tienen sus dudas, nosotros tenemos algunas respuestas, no las tenemos todas. Y entonces yo considero que, a mí me parece, ya no lo hace una verdad absoluta, ¿no? Lo hace una posibilidad. El escuchar activamente y empáticamente es súper importante. Entonces, la comunicación con los adolescentes exige un acercamiento a su mundo. O sea, yo tengo que escucharlo, no desde mis 30, mis 40, mis 50, sino desde el momento en el que se encuentra, ¿no? Tiene 15, tiene 15. No, desde su forma, desde su idea, desde su momento, ¿no? Y es importante tomar atención a lo que comentan sobre las emociones, las expectativas, estas vivencias, el tema de mantener un vínculo es básico para que el paciente pueda sentirse seguro con nosotros. Se debe tener en cuenta que siendo menores de edad es necesario siempre trabajar con la familia, de preferencia con el familiar acompañante, pero también para que hayan claridad de repente en las preguntas que tengan posterior a la intervención, ¿no? Ay, como no estuve porque fue a comer, no sé qué cosa le dijo a mi niño, qué cosa le hizo, eh, cosa le sacó, dijo que sí, vino a hacerle un examen, pero no me dijeron, pero no supe. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente está con el familiar y puede el familiar participar, ya las dudas que tengan serán mucho más precisas, ¿no? En relación a nuestra labor. La psicoeducación en el tema de salud y enfermedades. En este caso, el tratamiento a nuestros pacientes adolescentes con leucemia. Entonces, transmitir la información médica adecuada y facilitar el proceso de comunicación es importante. Nos va a ayudar a explicar las reacciones psicológicas más comunes en esta etapa de tratamiento, ¿no? Obviamente, lo que nosotros queremos, ¿no? Es que el estrés que aparezca durante el tratamiento y las reacciones que puedan tener se puedan ir manejando, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la comunicación en cuanto a la información que se brinda en la psicoeducación nos va a ayudar. Mientras seamos más claros a las respuestas que vamos a dar, a las consultas que nos hacen, que podamos repetir esta información, que sea precisa, concisa y clara en el tema de la necesidad del paciente o familiar, va a ayudar mucho mejor a controlar el estrés, ¿no? Entonces, identificar conocimientos acerca de la enfermedad, con respecto a la curación, con respecto a la muerte, con respecto a las dudas que tenga la familia, a la recaída, a la estancia hospitalaria, dentro de lo que nosotros manejamos. Adaptar la información transmitida al nivel cognitivo del paciente. Entonces, no solamente el paciente, también de la familia. Hablamos de factores protectores y de riesgo. Entonces, ejemplos sencillos, explicaciones claras. Hay algunos que necesitan que se les dibuja.
¿no? La idea es que entiendan, comprendan la información brindada. Proporcionar esperanzas realistas. No hablamos de curación. Nosotros necesitamos entender que la palabra de y te vas a sanar no tiene el mismo significado para ellos que para nosotros. Es expresar las preocupaciones que puedan tener, validar sus expresiones y valorar estas fantasías o temores acerca de la enfermedad, aclarando, ayudándole a aclarar las ideas erróneas que van a proceder de estos pensamientos mágicos o creencias, porque estas creencias vienen de sus culturas, ¿no? Y las culturas están dentro de los factores familiares. Entonces, nuestro objetivo con la psicoeducación, ¿cuál es? El facilitar información adecuada y completa al paciente que le ayude a disminuir la ansiedad generada por la incertidumbre, así como que aumentar los recursos de afrontamiento y los relacionados con la relación médico-paciente. Y esto lo dice Pérez Álvarez Fernández Vázquez en el 2016. Quiero presentarles este video, que es uno de los materiales que nosotros utilizamos para abordar a nuestros pacientes en el tratamiento. Me gustaría, por favor, que me confirmen si se escucha. Ya no lo pude probar al inicio. ¿Se escucha? Hola, somos Eva y ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí, gracias. Ay, perdón. somos Eva y Bo. Aquí te explicamos qué pasó cuando me Ay, perdón. hicieron un trasplante de médula ósea. Hice otro video sobre lo que es un trasplante de médula ósea. Si gustas regresar y verlo. Ok, así que te hacen un trasplante de médula ósea en un hospital y te quedas allí durante un tiempo. Estaba nerviosa. No importa cómo te sientas, no pasa nada. Todo es nuevo. Este es un consejo. Asegúrate de empacar tus cosas favoritas y más cómodas. Empaqué mis pijamas favoritos, mi mantita, juegos, libros y este chico Bo. Bo y yo somos amigos desde hace mucho. Ah, mi mamá también vino, pero no la empaqué. Entonces, ¿qué vas a traer? De todas formas, hablemos de cuando llegué al hospital. Me pusieron un tubo largo, blando y flexible bajo la piel del pecho, un catéter central. El médico me dio medicamentos para dormir cuando me lo pusieron, así que no sentí nada. Sin embargo, cuando me desperté estaba un poco dolorida. Miré y lo que podía ver fueron dos tubos que bajaban. Por lo tanto, en lugar de recibir muchos pinchazos, ¡qué alivio!, pusieron el medicamento en el catéter central. Medicamento como quimioterapia o quimio para abreviar. Antes del trasplante, recibirás quimio durante unos días. La quimio es un medicamento súper fuerte que elimina las células enfermas para que haya espacio para las nuevas y sanas. A veces no me sentía muy bien después de la quimio, pero las enfermeras me dieron medicamento para ayudarme a sentirme mejor. Bueno, pues, unos días después de la quimio, finalmente fue el día del trasplante. ¡Tan, tararán! Mira, ahí estoy yo cuando era más joven. El trasplante ocurrió justo en mi habitación del hospital. Colgaron la bolsa llena de las nuevas células sanas del soporte IV y la conectaron a mi catéter central. Cuerpo, conoce a las nuevas células. Permanecí en el hospital durante algunas semanas para esperar que mi médula ósea utilizara las células del donante para fabricar nuevas células sanas por sí sola. Algunos días no me sentí bien. Eché muchas siestas y extrañé a mis amigos. Otros días me sentía mejor y jugaba con mi mamá o bromeaba con mis amigos por teléfono. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer. Escuchar música, mirar películas, dibujar, leer o armar un rompecabezas. ¿Cuáles son tus cosas favoritas? De todas formas, todos los días valieron la pena porque un día mi médico me dijo, Eva, tu cuerpo está fabricando células sanas nuevas por sí solo y puedes irte del hospital. ¡Viva!
Esa es la historia de mi trasplante de médula ósea. Espero que los haya ayudado a saber qué esperar. Recuerden, si tienen preguntas, solo tienen que preguntar a un médico, enfermero u otro adulto. Mientras tanto, estoy haciendo otro video sobre lo que sucedió después de que salí del hospital. Mantente conectado y adiós por ahora. Bien. Este es uno de los materiales que empleo para trabajar con los chicos porque sabemos que la quimioterapia es uno de los tratamientos para la leucemia, pero también tenemos el trasplante de médula ósea, ¿no? Y es otro procedimiento el cual trae muchas dudas, muchos temores, ¿no? Vamos a ver. Hola, somos Eva y Pero eran dos videos. Quiero ver. El siguiente video es este. somos Eva y Bo. Aquí te explicamos qué pasó cuando me hicieron un trasplante de médula ósea. Este otro video sobre lo que es un trasplante de médula ósea, si gustas regresar y verlo. Ok, así que te hacen un trasplante de médula ósea en un hospital y te quedas allí durante un tiempo. Estaba nerviosa. No importa cómo te sientas, no pasa nada. Todo es nuevo. Este es un consejo. Asegúrate de empacar tus cosas favoritas y más cómodas. Empaqué mis pijamas favoritos, mi mantita, juegos, libros. Este ya lo vimos, ¿no? Entonces es este. Sí. Hola, Viva y Bo, para compartir lo que sucedió cuando tuve un trasplante de médula ósea. Era más joven y no tenía ni idea de lo que podía esperar. Sé que me hubiera gustado mirar un video que me ayudara a entender más, hecho por alguien que hubiera pasado por un trasplante. Así que estoy haciendo uno. En primer lugar, ¿por qué necesitaba un trasplante de médula ósea? Bueno, tenía leucemia. ¿Qué es la leucemia? Aquí, permítanme mostrarles. Mi médula ósea, la parte esponjosa dentro de mis huesos, estaba produciendo células sanguíneas enfermas y eso me hizo sentir enferma. Cuando había tantas células enfermas que no había lugar para las células sanas, así que el médico dijo, es hora para un trasplante de médula ósea. Un trasplante de médula ósea es cuando recibes células nuevas y sanas en tu cuerpo. Estas células provienen de una persona real llamada donante. A veces es alguien de tu familia y a veces es alguien que no conoces. Tu médico encuentra a alguien que tenga las mejores células solo para ti. También conocí a otros niños que se habían sometido a un trasplante. Mi amigo Jaden nació con anemia drepanocítica. ¿Sabes por qué necesitas un trasplante? No hay problema si no lo sabes. Solo tienes que preguntarle a un adulto. Jaden me dijo que estaba entusiasmado por recibir un trasplante. No importa cómo te sientas, no pasa nada. Yo estaba nerviosa. Siempre que tenía sentimientos intensos, abrazaba a mi amigo Bo y hablaba con mi mamá. Siempre es agradable tener a alguien con quien poder hablar cuando estás enfadado, triste o inseguro. ¿Con quién hablarás? Mi siguiente video también puede responder preguntas. Por ejemplo, cómo prepararse para el hospital y qué sucede durante el trasplante. Ok, manténganse atentos y hasta pronto. Esto nos sirve mucho con los adolescentes para poderles explicar si es que pasan por un procedimiento diferente a la quimioterapia, cómo es que alguien te lo cuente desde el mismo grupo etario que tuyo, ¿no? Obviamente este es un video de animación. A veces usamos algunos otros videos de experiencias de chicos que han pasado por quimioterapias, que han pasado por trasplante, para que ellos también tengan la opinión de un par y desde ahí poder conversar qué es lo que piensan, qué es lo que creen, si es como se lo imaginan, si así le entendieron al doctor o no, qué dudas les generan, ¿no? Para facilitar este acercamiento, no solamente
psicólogo, psiquiatra, sino médico tratante, ¿no? Porque siempre nos recordamos que quienes les van a dar las respuestas sobre su situación de salud es el médico, nunca la enfermera, el psicólogo, el psiquiatra, que no sé, pues la trabajadora social, la nutricionista, no, es el médico. Y es el médico el que le va a hablar sobre lo que él o ella considere importante, las dudas que tenga. No va a ser el internet, San Google, nada. Porque nadie conoce su historia como la conoce su médico tratante. Bien, esto ya lo vimos. Bueno, entonces, a nivel psicológico, lo que nosotros vamos a realizar en las intervenciones, como les mencionaba, qué es lo que se necesita que tenga el trabajo, la intervención, pues ya hemos visto a nivel de pacientes y a nivel de familiares o cuidadores, también el acompañamiento, va a haber consejería, ¿no? Respecto a cómo adaptarse mejor a la situación del paciente, ¿no? Del diagnóstico, si está pasando por una, no sé, mucositis, si por ahí hay alguna reacción a la quimioterapia, si bajó a UCI por una u otra razón, ¿no? ¿A través de qué? De la psicoeducación, a través del acompañamiento, a través de otros tipos de técnicas que les faciliten, ¿no? A ellos expresarse y regular emociones. Tenemos la relajación, ¿no? Tenemos también algunas técnicas que se emplean conductuales para ayudarles a regular comportamientos, ¿no? También trabajamos el duelo anticipado y esto lo hacemos desde el inicio del paciente y familiar al piso hospitalario. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes ingresan con duelo, ¿no? ¿Cuáles son ellos? El primero, la pérdida de la salud. Recuerden que el duelo es de sufrimiento porque hemos perdido algo. No es una persona necesariamente física, ni es un animalito. También son situaciones, ¿no? Hay duelo por pérdida de trabajo, por viajes, en este caso, pérdida de la salud del paciente, pero también del familiar, por la pérdida del hijo sano, ¿no? Porque como padres, nosotros tenemos expectativas, ideas de nuestros hijos, y nos imaginamos siempre hijos sanos, capaces, que logran cosas, ¿no? Nadie se imagina un hijo enfermo, o no es lo usual. Entonces, los duelos son importantes de irlos trabajando, la pérdida de la casa, porque no es que perdí la casa porque me la quitó el banco por no pagar, no, perdí mi lugar de origen porque tenía que venirme a otro lugar a recibir tratamiento. Y eso, tanto el familiar como el paciente. Pero aparte del paciente, es que yo perdí familia, ok, ¿quiénes? Mis hijos, no solamente mis padres o mis hermanos, mis hijos, mis amigos, los pacientes, ¿no? Mis amigos, mis hermanos, mi mamá o mi papá, dependiendo de quién se ha quedado, o la familia extendida con la que vivía, como hablábamos al inicio. Entonces, perdí mi colegio, ¿no? Perdí mi trabajo, porque muchos de los padres tienen que dejar sus labores cotidianas para poder viajar y estar en el tratamiento de sus hijos. Entonces, ya vienen con duelos. No estamos hablando de la pérdida de la vida y que es lo único que vamos a ver durante este proceso, ¿no? Y cuando trabajamos este duelo, podemos abordar otros también, como por ejemplo el temor a la muerte del paciente y el temor a la muerte del hijo por parte del padre. Y si se complica el tratamiento, esta parte del duelo ya ha sido trabajada. Es más, eh, no diría fácil, pero eh, se adaptan mejor, ¿no? A esta nueva información sobre el tratamiento de sus hijos, ¿no? Pueden elaborar mejor las emociones, pueden realizar mejor
la comunicación de las cosas que ellos necesitan o que desearían con sus hijos, de modo que hayan cierres, ¿no? Que permitan que el proceso se lleve de una manera más adaptada para ellos, ¿no? Donde el sufrimiento emocional existe, pero no es algo desbordado, ¿no? Siempre va a haber dolor ante el fallecimiento, siempre. Nadie muere, una familia dice, ay, sí, sí sabía que tenía que pasar y qué bueno que haya pasado acá, ¿no? No, siempre va a haber un dolor, pero ese dolor puede estar, digamos, eh, dentro de un parámetro, ¿no? Y no tiene por qué necesariamente limitarme a que yo continúe, sobre todo si se hizo ese trabajo previo. Hay que recordar que la mayor parte de nuestros pacientes pues son de provincia, entonces al regresar, regresan a sus familias y a sus labores y a sus trabajos y a sus actividades. Entonces, si esto no se ha hecho de una manera en que les facilite continuar, pues van a haber alteraciones a nivel emocional y conductual de los familiares, ¿no? Y no van a poder tratarse en el hospital, porque el hospital, bueno, nuestro hospital es pediátrico. Entonces, si ustedes están en hospitales que atienden a la población en general, bueno, podría ser, pero muchos de nuestros pacientes no. Entonces, el abordaje del duelo facilita mucho la adaptación a la pérdida. Bien, a ver. A ver, una de las técnicas que nosotros vamos a emplear es el control de la activación, que vamos a desarrollar mediante la relajación, ¿no? Para afrontar el estrés cotidiano y los eventos que consideran traumáticos durante el proceso de la enfermedad. Y esto va a disminuir la actividad simpática y el dolor, las molestias, o sea, van a estar más apagaditos en algunas cosas, conciliar mejor el sueño, van a poder descansar sin sobresaltos, van a poder centrarse en las sensaciones corporales, van a poder identificar mejor estas, ¿no? Y van a poder otorgarles una emoción adecuada a estas, ¿no? No es el común, algo me está pasando y me voy a morir, no, sino, me siento nervioso, me duele aquí, ay, eso me incomoda, o eso me pone nervioso, hay que llamar al médico, ¿no? O sea, tratamos de que lleguen a esto los pacientes. Evitamos por eso mismo, pues, alteraciones a nivel eh, emocional y cognitivo, ¿no? Porque muchas veces estas rumiaciones o repetir nuestro pensamiento de una y otra vez facilita que el estrés emocional incremente. Entonces, al trabajar esta parte nos ayuda mucho a regular a los pacientes. Y no solo con los pacientes, también lo usamos con los familiares que acompañan, como mencionaba hace un momento. La imaginación guiada también es otra forma de relajación, ¿no? Pero esta sí se necesita, pues, que el adolescente tenga una, digamos, una disposición para hacerla, ¿no? Porque es voluntaria y consciente. Entonces, dirigimos a través de la comunicación, el poder recordar momentos más agradables, ¿no? Que permitan que los pacientes se relajen, que reduzcan el temor, la angustia y esa sensación de pérdida de control. Por lo tanto, ayuda a manejar mejor la ansiedad y aumentar la confianza. Entonces, para los tratamientos invasivos es muy bueno, ¿no? Y estimula conductas de afrontamiento adecuadas. Y la expresión emocional a través del arte también es importante, ¿no? Porque nos permite ver de otra manera las emociones e interpretaciones de lo que sucede en nuestros pacientes y las permite descargarlas,
¿no? No solo golpeando yo puedo descargar la agresividad, ni solo sonriendo puedo mostrar la alegría, ¿no? Y favorece la comunicación en el entorno, ayuda a lograr el bienestar, sobrelleva los momentos emocionales difíciles de la enfermedad, porque estamos hablando de leucemia, sabemos que el tratamiento es largo y que tiene subidas y bajadas, y esto facilita que los pacientes puedan mostrar su sentir, ¿no? Va a activar procesos de pensamiento alternativo, no solamente puede ser esto, también puede ser esto otro, ofrece un control de esa sensación de amenaza y permite la expresión, como les mencionaba, de estos miedos, de estas angustias, facilitando y reconociendo, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Y poder aceptarlo para continuar. Bien, yo les agradezco mucho su atención. Esta es la bibliografía que hemos visto. Les agradezco mucho nuevamente su atención. Si hay alguna pregunta que tuvieran para poder absolverla. Bien, que tengo, mm, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Hay alguien ahí? Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Están abiertos los micrófonos y el chat para sus preguntas a todo el panel. También ya se publicó el link de asistencia. Ah, la asistencia, siempre importante la asistencia. Creo que es lo primero que tienes que pasar. Creo que Ok. participan más así. Bueno, doctora, ¿algunas palabras finales? Bueno, no, ahora ya sé lo que se siente estar al otro lado. Siempre he estado en el lado de los médicos que están escuchando, ¿no? Y ahora ya estoy en este otro lado y entiendo cuando decían, alguien hable, por favor, diga algo. Y bueno, yo para terminar les agradezco la paciencia, sobre todo la paciencia y el tiempo de poderme escuchar. No soy profesora, soy psicóloga asistencial. Así que de repente no sé si he podido transmitir o no adecuadamente la labor que hago día a día, ¿no? Espero que la información que les he podido brindar, que es así chiquitita, les pueda servir en su labor, ¿no? Y bueno, acá hay una pregunta, ¿no? Muchas gracias a ustedes. ¿Qué hacer con los hermanos del paciente oncológico pediátrico? Y esa es una parte muy complicada para nosotros, por ejemplo. O sea, te voy a responder de estas dos maneras, ¿no? De la general en la carrera, ¿no? Y luego de la realidad que vivimos. De la general en la carrera se debe atender tanto al paciente como a la familia y no solo al cuidador, me refiero, ¿no? Porque como sabemos y mencionamos desde un inicio, los pacientes vienen de un lugar, de una familia, y esta familia está compuesta por diferentes miembros, que todos van a ser afectados por la enfermedad, por el diagnóstico, incluso en la parte educativa, cuando les mencionaba esta parte de la educación con pacientes con cáncer, bueno, mantenerlo de alguna manera vinculado es parte de su crecimiento regular, pues igual. eh, el hecho del colegio también, cuando se menciona en el aula, porque se debe mencionar la ausencia del estudiante que no está yendo, por cáncer también hay una afectación en todos los compañeros y en la misma profesora, aunque no se crea, ¿no? Entonces, se debería trabajar con todos ellos. Ya el colegio tiene, obviamente,
la parte del psicólogo que puede hacer el acompañamiento. En la parte, digamos que clínica, se debería hacer el acompañamiento tanto a la familia como a los hermanos, porque no solamente pierden el hermano que se va a tratamiento, sino el padre que acompaña. Entonces, lo ideal sería que se trabaje, ¿no? Y que podamos ayudarlos a comprender la ausencia del hermano, la razón por la que el familiar, sea madre o padre, lo está acompañando a él y no está con ellos. Y no es porque sea más importante, normalmente aparecen esas ideas. Hay algunos pacientes, o sea, familiares de pacientes que me han dicho, entonces me tengo que enfermar para que mi mamá esté conmigo. Sí, lo han hecho y no importa la edad. No estamos hablando de que sean niños de 17, 8 o 5 años. Me lo han dicho chicos de 17, de 15, porque estuvieron tiempo sin sus padres, ¿no? Entonces sí es importante abordar. Aparecen conductas, alteraciones conductuales en los hermanos normalmente, sí, de diferentes niveles, ¿no? Incluso hasta transgreden normas en el afán de poder llamar la atención de aquel padre que no se encuentra con ellos. Entonces es importante trabajar, si es que pueden, eh, en no sé si todos los médicos que están aquí son del instituto, pero si en sus hospitales tienen la posibilidad de derivarlos, háganlo, ¿no? Y nuestra realidad en el instituto es que solo atendemos al paciente hospitalizado o de consultorio. No abordamos pacientes o hermanos sin complejidad quirúrgica o de enfermedad oncológica, ¿no? Entonces, sí, pero sí recomendamos que puedan llevar asesoría, obviamente, ¿no? ¿Alguna experiencia de los pacientes atendidos durante la pandemia que se separaban de sus padres? Sí, por supuesto. Cuando se hospitalizaron hemos tenido, bueno, fue duro y muy difícil el tema de la pandemia, pero, a Dios gracias, nuestro hospital apoyó mucho a nuestros pacientes y nuestros pacientes se hospitalizaron con sus familiares, ¿no? No, no salieron para nada en todo ese tiempo, estuvieron todo el tiempo con sus pacientes. Eso significaba que no estaban con sus otros hijos, ¿no? Con la familia en casa. Tuvimos pacientes que se quedaron solos, sí, tuvimos pacientes que se quedaron solos, habían algunos que no tenían familiar en ese momento. Y el equipo de salud era el que cumplía esa función, ¿no? De referencia. No fue fácil. Tratábamos de hacer las comunicaciones, por ejemplo, con el resto de la familia por videollamadas, empleamos el uso de las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información en cuanto a la comunicación y tuvimos el desarrollo de diferentes plataformas para podernos comunicar cuando el paciente, por ejemplo, estaba en la UCI, la familia lo quería ver, entonces mandaban audios, hacemos videollamadas, abordando el tema en cómo se encontraba el paciente en ese momento, porque para la familia podía ser un shock. Entonces, sí, esa es nuestra experiencia con, con nuestros pacientitos y en el tiempo de la pandemia, que felizmente y a Dios gracias, todos esto pasaron sin mayor dificultad. Me acuerdo que un día voy a atender a una paciente que se acababa de trasplantar, pero no tenía ni 24 horas de trasplantada, y me dicen, ¿tiene COVID? ¿Y yo qué? Sí, Liliana tiene COVID. Y yo, "Ah". Pero claro, yo tenía todo lo, todo lo que tenía que tener para ser un astronauta, ¿no? La tabla, los Google, el casco, todo. Pero ella no sintió nada, no se afectó nada. Estaba trasplantada, tenía COVID.
Y no pasó nada. Lo que le preocupaba a ella, me acuerdo, era que su papá había salido positivo COVID y le daba miedo que el papá le pase algo. Pero ella estaba tranquila. Bueno, eso es una anécdota de la época de la pandemia. Pero bueno. Bien, eso sería todo desde mi parte. Muchísimas gracias. Ya no habiendo dudas. Y eh, habiendo pasado el link de la asistencia, creo que aquí quedamos. Hay una persona que tiene dificultades con la señal, me parece. Muy bien. Muchas gracias por su paciencia nuevamente y por su atención. Espero que lo que hayamos podido brindarles en esta hora, 50 minutos, haya sido eh, útil para ustedes, ¿no? En su labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su buena ponencia. Hasta la próxima. Gracias.